Supongamos que uno está yendo en auto a alguna ciudad con una velocidad v cercana a la de la luz. Va a ser importante que uno tenga en cuenta dos tiempos distintos. Si uno, por ejemplo, tiene que llegar a un cierto horario a una ciudad, entonces uno debería ir chequeando relojes estacionarios que están en el medio del camino. ¿Por qué decimos esto? Porque si nuestro auto va a velocidades cercanas a la de la luz, va a haber dilatación del tiempo. Esto significa que nuestro reloj, visto desde el sistema de afuera estacionario, va a parecer andar más lento que estos estacionarios. Específicamente, si en el sistema estacionario avanza un tiempo dt, entonces para nosotros va a avanzar gamma de tau, donde tau va a ser el tiempo que medimos nosotros, también llamado tiempo propio. Otra forma de verlo es poner dt sobre gamma igual de tau. De esta forma uno puede ver que definitivamente al ser gamma un número más grande que 1, de tau tiene que ser más chico que dt. En el caso donde la velocidad sea cercana a cero, sean velocidades bajas, gamma va a ser 1 y estas cosas van a ser iguales, que es lo que vemos todos los días. El tiempo de afuera y el tiempo nuestro es igual. Entonces, si uno tiene que llegar a algún lugar, es importante ir chequeando cómo están los relojes afuera. Por supuesto que no estamos hablando de parar, porque eso ya requeriría aceleraciones. Lo único que estamos diciendo es que los dos relojes van a estar distintos. Y en cambio, si uno quiere ver cuándo comer, entonces el reloj nuestro es el importante, el tiempo propio. El tiempo que pasa para nosotros es el que nos va a decir cuándo hay que ir a comer, o mismo cuándo nos va a dar hambre, va a estar relacionado con el tiempo nuestro. Pero cuando lleguemos pudo haber pasado mucho más tiempo, así que los tiempos van a ser distintos. Entonces, si bien en la vida cotidiana esto no lo vemos, en física de partículas sí lo vemos, porque tenemos partículas que van a velocidades cercanas a la de la luz y por lo tanto esto va a suceder. Y nosotros tenemos un reloj con las partículas que es la vida media, entonces sabemos que esto va a incidir. Vamos a tener una vida media medida desde el laboratorio, vamos a ponerlo como este estacionario de afuera, y la vida media medida desde la partícula, que sería la del auto. Si bien uno puede intercambiar de relojes con esta fórmula todas las veces que uno quiera, es más práctico siempre usar tiempo propio. ¿Por qué? Porque tau es invariante. Entonces uno puede tener dos sistemas de referencia, uno se puede mover a una velocidad v en relación al otro. Sin embargo, pueden no estar de acuerdo en cómo uno ve el reloj del otro. Inclusive podemos poner un tercero que se moverá a alguna velocidad v' en relación a este y una velocidad v' en relación al otro. Y también puede que no estén de acuerdo entre ellos cómo miden los relojes. Pero si nosotros tenemos una partícula por ahí y tomamos su tiempo propio con su reloj, los tres van a estar de acuerdo. Esto es invariante. Entonces todos pueden medir distinto desde sus relojes, pero si toman el reloj de la partícula, en ese caso va a dar lo mismo. Ahora, cuando hablamos de velocidad, estamos diciendo de x de t. Esto significa que es la distancia atravesada en cierta cantidad de tiempo. Ahora, el tema es medido desde dónde. Y esto podemos tomarlo como que es desde el sistema de referencia laboratorio, el sistema de referencia que tengamos, cualquiera, va a tener asociado un t. Pero, por supuesto, este t va a cambiar según cuál sea el sistema de referencia. Entonces, el hecho de que el tiempo propio sea invariante nos permite definir la
velocidad propia, eta, que va a ser dx pero dividido de tau. Esto es la velocidad propia. Esto es un híbrido, porque es cierto que la distancia sigue siendo medida desde el laboratorio, desde el sistema de referencia que tengamos, pero el tiempo no. Este tiempo todos coinciden. Ahora, como d tau es dt sobre gamma, lo ponemos ahí y esto va a hacer que eta sea igual a, ponemos el gamma arriba, dx dt, pero dx dt es la velocidad que no le hemos puesto nombre, generalmente se le llama la velocidad ordinaria. Entonces, ¿por qué nos conviene eta? ¿Por qué nos conviene la velocidad propia? Porque cuando pasemos de un sistema S a un sistema S', en vez de convertir tanto el espacio como el tiempo, solo vamos a tener que convertir el espacio y el tiempo es invariante más allá de que sea medido desde la partícula, desde el reloj de la partícula. La velocidad propia va a ser parte de un cuadrivector, la cuadrivelocidad. Eta mu, que va a ser igual a dx mu de tau. ¿Esto qué significa? Vamos a tener dx0 de tau, dx1 de tau, dx2 de tau y dx3 de tau. Y tenemos que recordar que era cada uno. X0 era ct. Y luego teníamos las tres componentes espaciales, dx, dy y dz. Es decir, aparece una componente extra, la 0, como dijimos, dx0 de tau, esto es dct de tau, pero también podemos transformar el tau, haciendo que esto sea dct gamma dt. Y esto, ahí el c es una constante, así que puede salir acá afuera, dt simplemente queda c por gamma, haciendo entonces que nuestro cuadrivector, la cuadrivelocidad, es c bx, by, bz, todo esto multiplicado por gamma, porque también va a salir un gamma de estos de taus que hay abajo, en la parte, digamos, espacial, y entonces al quedar un dt, queda velocidad ordinaria, que eso es lo que son estos bx, by y bz. El producto escalar entre el cuadrivector cuadrivelocidad consigo mismo va a ser invariante, nos va a dar una constante, ya que esto ¿qué sería? Tendríamos que hacer, según la fórmula que teníamos, es la primera componente multiplicada y después las otras pero con menos. Entonces, siguiendo con lo que decíamos, gamma cuadrado, primer término al cuadrado, c cuadrado, menos bx cuadrado, menos by cuadrado, menos bz cuadrado. Pero si la velocidad ordinaria es bx, by, bz, el módulo de b al cuadrado es bx al cuadrado más by al cuadrado más bz al cuadrado. Por lo tanto, podemos ver que acá tenemos menos b cuadrado, es decir, que ahí en realidad tenemos gamma cuadrado, ¿no? Acá estamos siguiendo esto, c cuadrado menos b cuadrado. Pero, ¿quién era gamma? 1 sobre raíz de 1 menos b cuadrado c cuadrado. ¿Quién es gamma cuadrado? 1 sobre 1 menos b cuadrado c cuadrado. Y entonces esto es c cuadrado menos b cuadrado sobre esto, 1 menos b cuadrado c cuadrado. Multiplicamos por c cuadrado arriba y abajo, de modo que acá
se cancele con este y acá quede un c cuadrado y eso hace que quede lo mismo arriba y abajo. C cuadrado menos b cuadrado cancela y entonces nos queda finalmente una constante que es c cuadrado. Y esto es independiente del sistema de referencia con el que estemos tomando la velocidad. Ahora, una cosa pendiente que quedó es relacionar el tiempo propio con el intervalo invariante. Nosotros sabíamos que si nosotros calculábamos esto, x0 al cuadrado menos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado menos x3 al cuadrado, desde distintos sistemas de referencia, siempre daba lo mismo. Entonces podemos tener acá un delta t, un delta ct en realidad, acá un delta x, delta y, delta z, intervalos de tiempo y de espacio, y esta cuenta siempre daba igual. Traigamos entonces el intervalo, que es delta x0 cuadrado menos delta x1 al cuadrado menos delta x2 al cuadrado menos delta x3 al cuadrado. Es decir que esto es lo mismo que delta ct cuadrado menos delta x al cuadrado menos delta y al cuadrado menos delta z cuadrado. Y entonces observemos que nosotros podemos sacar factor común c cuadrado delta t cuadrado, ya saco el c de acá, que es una constante, y sacamos factor común en todo esto, es decir, vamos a tener 1 menos delta x cuadrado delta t cuadrado menos delta y delta t, los dos cuadrados, y acá lo mismo con delta z cuadrado. Observemos entonces que nos queda c cuadrado delta t cuadrado 1 menos, y acá vamos a tomar esto como la velocidad, más allá de que estén en términos de deltas, de intervalos y no de diferenciales. Esto va a ser alguna velocidad promedio, si se quiere. Y ahora, todo esto al cuadrado, recordando que esto es el intervalo invariante, podemos tomar lo mismo, pero para el sistema de referencia donde tenemos el tiempo propio. Esto es el sistema de referencia que está instantáneamente en reposo. Es decir, que i también va a tener que ser igual a c cuadrado por delta tau cuadrado, pero después delta x, delta y delta z tiene que ser cero. Ese es el sistema donde está nuestro reloj en el auto. Nosotros no nos movemos, si estamos dentro del auto, no nos movemos en relación al auto, así que los delta x, delta y, delta z son siempre cero. No cambia el evento de lugar, está siempre parado en el mismo lado. Es decir, que toda la parte espacial es cero y queda nada más que esto. Y como y es lo mismo para todos, estas dos cosas tienen que ser iguales. Es decir, que esto, que es c cuadrado, delta t cuadrado, 1 menos, y acá pongamos b cuadrado, y perdón, en todos estos olvidé el c cuadrado que salió acá, ¿no? Eso también debería estar acá, todo sobre c cuadrado. Y ahora sí, acá un c cuadrado tiene que ser igual a esto que está acá, c cuadrado delta tau cuadrado. Cancelamos c cuadrado con c cuadrado. Cancelamos acá. Ponemos la raíz. Y entonces tenemos que delta tau es igual a delta t raíz de 1 menos b cuadrado c cuadrado. Y esto es lo que teníamos, pero con los diferenciales. Para llegar a esto pusimos los deltas, es decir,
Si hacemos la misma cuenta pero con diferenciales llegaríamos a la otra ecuación. Pero es lo mismo, acá tomamos en vez de intervalos infinitesimales, intervalos finitos y llegamos a la misma ecuación. Recordemos, esto nos dice que el reloj de tiempo propio corre más lento que el que tengamos en el laboratorio en algún sistema. Por supuesto que dependiendo del sistema van a cambiar este delta t, delta x, delta y, delta z. Esto puede ser para cualquier sistema S, pero podemos tomar otro que sea S', y siempre va a quedar la misma cuenta. Dejaré link a el video de tiempo propio de electromagnetismo y también el de cuadrivelocidad para complementar todo esto.